Alemania, estrategias efectivas para abordar el mercado alemán. La speaker es María Paula Gómez Salamanca. Bienvenida, Pau. Antes de leer tu bio, y además es amiga de Conecta América, siempre ha apoyado distintos programas que tenemos, como por ejemplo el de Mujeres Conecta Américas. Así que muchísimas gracias por sumarte desde Berlín. Paula está en Berlín en estos momentos y bueno, bienvenida. Te voy a leer brevemente, así después le cedo la palabra por completo a Paula, su bio para que vean con qué persona estamos contando hoy. Bueno, Paula es líder del sector de ingredientes naturales y es experta en sourcing y markets en el Import Promotion Desk de Alemania. Es un cargo que ocupa hace 5 años y actualmente, como les comentaba, se encuentra en Berlín. Está encargada de liderar el proyecto en Colombia, en Ecuador y en Sudáfrica, cuyo objetivo es apoyar a pequeñas y medianas empresas en su entrada al mercado europeo. Durante más de 10 años, María Paula ha trabajado en temas de cooperación internacional, de atracción de inversión extranjera directa y promoción de exportaciones. Ha hecho estudios de relaciones internacionales y economía del desarrollo, tanto en Colombia como en universidades de Alemania. Paula, es un placer contar con tu presencia hoy, sobre todo sabiendo la diferencia horaria con Alemania. Así que te dejo de compartir mi pantalla y te cedo el lugar, recordando que al final de la sesión, como venimos haciendo estos días, está el espacio de preguntas y respuestas, así que los invitamos en la cajita de preguntas a escribir sus consultas allí. Muchas gracias. Muchas gracias, María Florencia. Un gusto saludarlos. Voy a compartir mi pantalla. Y creo que están Ahí viendo. estamos. Ahí la vemos todavía en minimizada, pero la vemos. Ahora creo que la pueden ver bien, ¿cierto? Sí, sí, ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por invitarme hoy a acompañarlos en este ciclo de charlas que están teniendo. Como les comenta María Florencia, vamos a hablar de negocios en Alemania y algunas estrategias para entrar a este mercado. Mi nombre es María Paula Gómez y como les contaban, soy líder del sector de ingredientes naturales en el Import Promotion Desk en Alemania y llevo un poco más de 10 años trabajando en temas de cooperación internacional, atracción de inversión extranjera directa, comercio sostenible y bueno, tengo alguna experiencia en el tema de desarrollo sostenible y la idea es que hoy les voy a compartir un poco de mi experiencia y de la información que tengo, que he podido recolectar a través de estos años trabajando en Alemania y en Colombia. Tengo la experiencia de haber estado varios años trabajando en Latinoamérica y unos años trabajando en Alemania. Entonces espero que la información sea útil y que podamos intercambiar preguntas y dudas que tengan sobre el mercado alemán. Les voy a contar un poco sobre el Import Promotion Desk y qué es lo que hacemos. Somos un proyecto de cooperación internacional que está financiado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Cooperación de Alemania. Y nuestro objetivo principal es apoyar empresas, pequeñas y medianas empresas en países en vías de desarrollo para que puedan exportar sus productos al mercado europeo. Entonces, lo que buscamos es fortalecer a estas empresas en estos países con los que trabajamos para que puedan entrar exitosamente al mercado europeo y de esta manera podamos aumentar el empleo y podamos aumentar la competitividad de los países en los que trabajamos. Estos países, como lo pueden ver, son varios. Hemos crecido mucho en los últimos años.
Somos un proyecto que empezó hace 12 años trabajando solamente en 3 países y hoy en día estamos trabajando en 21 países en el mundo. Yo soy encargada para todo el sector de ingredientes naturales en IPD, pero además trabajo muy de cerca con Colombia, con Ecuador y con Sudáfrica. Pero digamos que tenemos gente que está encargada de todos estos países en algunos sectores que los ven acá. Tenemos empresas que están trabajando en el sector de frutas y hortalizas frescas, en ingredientes naturales para alimentos, medicina y cosméticos. Tenemos también un sector de turismo sostenible, flores de corte, pesca y acuacultura sostenible y IT outsourcing. Entonces, en todos estos sectores estamos activos y nuestra idea es lograr colaborar con empresas que estén interesadas en ingresar al mercado europeo, no solamente a Alemania. Entonces, si ustedes son una empresa que está interesada en entrar a nuestro programa, si están en países como Ecuador, Perú, Colombia y Brasil, que son los países que en este momento están activos en nuestro programa en las Américas, los invito a que me envíen un correo. Al final de nuestra charla les dejo mis datos para que me puedan contactar y veamos si hay interés de parte de ustedes en hacer parte de nuestro programa. Los criterios que deben cumplir es que sean una empresa que esté produciendo en este momento alguno de los productos o que esté en los sectores que les acabo de mencionar, que todavía no tengan muchos contactos con el mercado europeo, que sean una pequeña o mediana empresa, que tengan capacidades de producción suficientes, que puedan comunicarse en inglés para que digamos que tengan un acercamiento mucho más cercano al mercado europeo y por supuesto que su producto tenga demanda en este mercado. Entonces, si son una empresa como estas, creen que pueden entrar a nuestro programa, nos gustaría mucho conocerlos y como les digo, déjenme su correo al final de la charla para que podamos hablar sobre el tema. Y ahora sí, entrando en materia para hablar del tema de, el mercado alemán específicamente. Entonces, tengo aquí varias información, les vamos a mandar la presentación después, pero para que, digamos, entremos un poco en materia de qué es el mercado alemán y cómo está funcionando en este momento. Entonces, bueno, para todo el mundo, pues digamos que es conocido que el mercado de Alemania sigue siendo el mayor mercado de consumo de Europa, no solo en términos de población, sino también en términos de poder adquisitivo. En este país somos más de 85 millones de personas, que es un poco cercano o un poco más del 20% de la población de la Unión Europea, que como saben ustedes son 27 países. Seguimos siendo el mayor mercado de consumo en Europa, tenemos el PIB más alto de Europa, son casi 5.000 millones de euros, que significa también casi el 30% de la población. ¿Esto qué significa? Pues que es un mercado que sigue teniendo muchísimo poder, que sigue siendo un mercado que es muy fuerte en la Unión Europea y por supuesto genera muchísimas oportunidades de negocio. ¿Qué les puedo decir yo del consumidor alemán típico? Digamos que en términos de productos a los que accede el consumidor alemán típico, pues son receptivos a los minoristas de descuento, pero también a las marcas establecidas. Es en general un consumidor que es muy abierto y muy receptivo a cualquier tipo de producto que se pueda encontrar tanto en estos retailers, que algunos de ustedes los deben conocer. Ustedes saben que de Alemania surgió un poco la idea del discounter, entonces Lidl, Aldi, estos supermercados minoristas, pero también las marcas que están establecidas. Entonces, por supuesto que hay muchísimas oportunidades. Podemos decir que el segmento de consumidor más grande y con mayor poder adquisitivo son los mayores de 50 años. Algo que me parece interesante compartir con ustedes es que aquí en Alemania el pago en efectivo sigue siendo muy importante. El 50% de los consumidores, de hecho, entre los 60 y los 69 años, todavía quiere seguir pagando en efectivo. Y digamos que eh, la idea de pagar con tarjetas va entrando poco a poco, pero es un país que sigue siendo, digamos, tradicional en ese sentido. Y finalmente algo que cada vez gana más
cancha en Alemania, pues es el tema de la sostenibilidad. Hay muchas encuestas y muchos análisis del sector en Alemania que dicen que pues, el 60% de la población está dispuesta a pagar más y valora la sostenibilidad. Entonces, el 60% valora la elección de productos sostenibles y el 44% de la población está dispuesta a pagar más por envases sostenibles. Y los consumidores más jóvenes, que hoy en día es más del 50% de la población de Alemania, tienen una preferencia mayor por la sostenibilidad. Y seguramente ustedes han escuchado que en este mercado el tema orgánico es muy fuerte. Las cadenas de retail que están especializadas en el tema orgánico, en donde hay supermercados que solamente venden productos orgánicos, son bastante fuertes. Entonces, más adelante vamos a hablar sobre el tema, pero simplemente quería como hacer un abrebocas de qué es Alemania. Alemania sigue siendo muy fuerte, ha venido, digamos, enfrentando un tema de desaceleración económica, pero sin embargo, Alemania sigue siendo pues la economía digamos una de las economías más fuertes de la Unión Europea, que sigue empujando mucho, pero sobre todo que hay muchísimas oportunidades porque la mayor parte de los consumidores están acá. Ahora, cuando pensamos en qué hago yo cuando quiero exportar al mercado europeo, y estaba yo pensando en estos días cuáles son ese paso a paso o qué es lo que tiene que tener una empresa en cuenta para entrar a este mercado europeo. Entonces, yo diría que hay 5 pasos que me parecen importantes para tener en cuenta cuando ustedes están pensando en exportar no solamente al mercado alemán, sino al mercado europeo en general. Entonces, pienso que una línea lógica es, hay que escoger un producto y pensar en temas de producción y procesamiento. Esto para la exportación a Alemania implica temas de trazabilidad. ¿Cuál es la cadena de producción que tienen ustedes en su producto desde la producción agrícola hasta que llega a la planta de procesamiento, sea cual sea el producto? Y obviamente estamos hablando de bienes y no de servicios. ¿Cuál es ese proceso trazable que ustedes pueden establecer de su producto? Porque es algo que en este mercado es muy importante. Pensar en las certificaciones de calidad, pensar si hay, digamos, restricciones para que su producto entre a este mercado. Hay varias regulaciones, una de las cuales es, por ejemplo, el novel food. Son productos que no se han consumido en el mercado europeo en los últimos años y que necesitan una regulación específica para poder entrar al mercado europeo. Pensar en temas de empaque, hacer la investigación sobre temas de etiquetado. Entonces, yo creo que la primera parte es tener, digamos, ese producto de manera establecida en temas de calidad, en temas de certificaciones, en temas de trazabilidad. Después de eso, tendríamos que pensar en cuál es el segmento de mercado al que ustedes quieren llegar en Alemania, ¿no? ¿Ustedes quieren ser proveedores de materia prima para el mercado alemán o quisieran ser proveedores de productos semiprocesados o de productos terminados? Digamos que cada una de esos segmentos tiene unos canales de apertura y unos canales de acceso que son muy diferentes. Entonces, esa es la segunda pregunta importante que creo que deben hacerse. La tercera pregunta es, ¿a quién le quieren llegar? ¿Sí? ¿Cuál es el modelo de negocio con el que ustedes quieren trabajar? ¿Ustedes están queriendo venderle a un importador, venderle a un agente intermediario, venderle a un supermercado en Alemania? Entonces, dependiendo de qué tipo de segmento de mercado tengan en mente, podrían determinar qué tipo de modelo de negocio es el que ustedes quieren, digamos, atacar cuando piensen en entrar al mercado alemán. Y pues finalmente, o llegando hacia el final, encontrar los clientes, ¿no? ¿Cómo van digamos, a promocionar su producto, a promocionar su empresa? ¿Cuál es su estrategia de mercadeo y su estrategia de comunicación para encontrar esos clientes? Hay ferias de negocio en Alemania que son grandísimas, a donde ustedes pueden ir con sus productos para encontrar clientes, pero también hay otras estrategias, por supuesto que las conocen ustedes muy bien: LinkedIn,
desk research, cuál es la mejor manera de encontrar ese cliente objetivo al que ustedes le quieren llegar. Y finalmente, organizar toda la logística y el transporte. Entonces, hacer su investigación de los Incoterms, de los traces, del bodegaje, etcétera. Entonces, obviamente que esto es un universo grandísimo y sobre todo cuando estamos hablando de servicios, perdón, de bienes, todo depende del sector en el que estén ustedes, pero a grandes líneas y en líneas muy generales, digamos que esto puede aplicar para una gran generalidad de productos que están en estos sectores y que estos pasos pueden darles unas luces de qué se necesita para entrar a este mercado. Y digamos que en este sentido, ¿qué es lo que podemos nosotros decir desde el punto de vista de los canales de distribución para entrar a este mercado? ¿No? Ustedes pueden ver acá que toda digamos, la base de la cadena, si lo empezamos a mirar de arriba a abajo, es, pues, partimos desde un productor o un, digamos, agricultor que está en el mercado en el que ustedes están en este momento. Este productor generalmente va a llegar a un exportador y ese exportador es el que va a tener la relación directa con el importador o con el empacador o con la industria de los alimentos aquí en Alemania. Entonces, ustedes pueden ver en las flechas que hay diferentes maneras de llegar a este mercado, ¿no? O sea, el agricultor, lo más normal es que contacte a un importador y ese importador es el que va a llegar finalmente al supermercado o al wholesaler o al especialista de retail. Y ese último eslabón es el que va a llegar finalmente al consumidor. Entonces, digamos que cuando analizamos cuál es el canal de distribución para la importación y para la exportación al mismo tiempo, muy pocas veces el productor en origen o el agricultor va a llegar directamente a exportarle a un supermercado en Alemania, por decirlo de alguna manera, o puede llegarle directamente al consumidor aquí en Alemania. Entonces, digamos que esto era lo que yo les decía hace un momento, cuál es ese objetivo que ustedes tendrían para llegar a este mercado. ¿Es el importador, es el empaquetador, es la industria de la alimentación o es el supermercado? Yo creo que esas son preguntas muy interesantes para que ustedes se hagan cuando están pensando en entrar a este mercado. Y por supuesto, hay que pensar muy bien en cuáles son las regulaciones o cuál es la legislación que aplica para entrar a este mercado. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el mercado de Alemania está subordinado al mercado de la Unión Europea. Entonces, digamos que la sombrilla general de regulaciones para el mercado de Alemania está delimitada por lo que dicta las regulaciones de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una sombrilla encima nuestro a través de la cual se rigen las regulaciones de acceso de alimentos a este mercado de Alemania. Entonces, la Unión Europea tiene varias regulaciones. Hay una regulación general sobre alimentación y seguridad en la alimentación. Hay ciertas regulaciones en términos de higiene, ciertas regulaciones relacionadas con los productos y después viene la ley nacional alemana. Entonces, digamos que hay especificaciones en términos de la ley alemana sobre cómo se debe importar café, por ejemplo, cómo se debe importar cacao, cómo se debe importar cerveza, que es el caso que puse acá. Pero lo importante es que cuando ustedes piensen en cuál es la regulación que rige sus productos, primero hay que dirigirse a la regulación de la Unión Europea y después bajar un poco a la regulación más específica de Alemania. Entonces, cuando hablamos de regulaciones en Alemania, estamos hablando de dos tipos de regulaciones. Una regulación es digamos, la regulación legislativa, por decirlo de alguna forma, que es la regulación que aplica en términos de lo que la Unión Europea legalmente le pide a los productores de alimentos o a los productores de bienes para que entren al mercado de la Unión Europea.
Y otra regulación es la regulación que exige o que, digamos, pide de manera voluntaria, por decirlo entre comillas, a estos productores, pero que es pedida por parte de los compradores. Entonces, hay una regulación o, digamos, unos requerimientos, por ponerlo de una forma más sencilla, que es la regulación de la Unión Europea. Y hay otra regulación que son los requerimientos que establece el comprador, ese importador o ese comprador que está aquí en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como les estoy diciendo, hay un tema legislativo y hay un tema no legislativo. Los requisitos legislativos, digamos, son los requisitos obligatorios que están en la base de la pirámide, que son son temas de seguridad alimentaria, buena calidad, envasado y etiquetado. Todo esto tiene una serie de regulaciones que ustedes fácilmente las pueden encontrar en la página web de la Comisión Europea. Digamos que hay unos temas que son muy básicos en términos legislativos. Más arriba llega el tema de las preferencias del comprador, lo que les explicaba de esto no es legislativo, pero la mayoría de los compradores lo van a exigir. Requisitos de calidad, requisitos sanitarios, envasado y etiquetado. Y más arriba, digamos que en la cúspide de la pirámide está la preferencia de los consumidores, es decir, lo que les explicaba en el principio, qué es lo que el consumidor alemán está pidiendo: sostenibilidad, abastecimiento ético, de dónde vienen los productos que yo me estoy comiendo, quién los está produciendo, en dónde se están produciendo, bajo qué estándares se están produciendo. Entonces, lo que les quiero decir acá es que hay unas regulaciones que son obligatorias y hay unas regulaciones que hacen que su producto sea más competitivo. Entonces, en ese sentido, aquí el universo es enorme, ¿no? Entonces hay que hacer mucha investigación para entender qué es lo que tengo yo que tener en cuenta para entrar a este mercado. Algunos de ustedes probablemente ya son un poco más o están un poco más avanzados en qué se necesita para el mercado europeo. Hay otros que estarán en un punto medio. Entonces, digamos que entre los requisitos mínimos legales, pues tenemos la Ley General de Alimentación, como les decía, que incluye la información sobre los residuos máximos contaminantes que puede tener un producto alimenticio, como pesticidas, contaminantes, metales pesados. Hay normas de calidad, directrices y otros requisitos que están en el Codex Alimentarius de la Comisión Europea. Hay otros que son cumplimientos de requisitos fitosanitarios que aplica para diferentes tipos de sectores. No es lo mismo lo que pide la Unión Europea cuando se exportan granos, como por ejemplo lo que pide la Unión Europea cuando se exporta cacao, ¿sí? Cuando se exporta cacao se piden unos límites de cadmio, por ejemplo. Cuando se exporta quinoa se piden unos límites de otro tipo de contaminantes y de toxinas. Entonces, todo eso son temas que ustedes tienen que revisar muy específicamente de acuerdo al producto que están queriendo exportar. Y hay otras regulaciones en términos de etiquetado. Entonces, al final les voy a dejar un slide en donde pueden ver links que son muy útiles para que los lean en caso que estén considerando exportar a este mercado de manera muy específica. Y estos requisitos de los compradores, que son la otra parte que les explicaba, por ejemplo, en el sector de frescos, como frutas y vegetales frescos, los clientes en Europa les van a exigir tener certificado el Global Gap. No solamente tienen que cubrir la producción, sino que también tienen que cubrir el procesamiento y la planta empacadora. En términos de procesados, la gran mayoría de los compradores van a pedir un HACCP o les pueden pedir otras certificaciones aún más exigentes como el IFS, el BRC, el FSC 22000. Entonces es bueno también que ustedes se familiaricen con este tipo de recomendaciones y de certificaciones porque, como se los explicaba, aunque estos no son requisitos legales que pide la Unión Europea, son requisitos que los compradores al momento de una negociación probablemente van a pedir porque es lo que hace
que el mercado se mantenga de manera protegida en términos de calidad. Y finalmente, las certificaciones sociales o ambientales cada vez son más importantes, entonces seguramente ustedes pues tienen claro que aquí el tema de la certificación orgánica es muy importante, que el tema de Fair Trade es importante, que hay otras certificaciones un poco más avanzadas en términos de sostenibilidad como SMETA, que también son muy importantes. Entonces, todas esas regulaciones y todas esas certificaciones hacen que las empresas que tienen estas certificaciones sean mucho más competitivas en este mercado que las que no la tienen. Ahora, digamos que pasando de la estrategia de negocio, el tema de requisitos, ¿qué es lo que está pasando en este momento en Alemania en términos de alimentos y bebidas? De pronto para que ustedes tengan una idea muy general de cuál es digamos, el potencial en términos de producto que hay en este mercado. Las principales importaciones en Alemania en términos de fruta es el plátano, los cítricos, algo de manzanas. En hortalizas, Alemania importa gran parte de los tomates, los pepinos, los pimientos. Ustedes tienen que considerar que aquí hay estaciones y que todo lo que sea, digamos, frutas exóticas y verduras de alguna manera exóticas es muy interesante para el mercado europeo. Por supuesto que también Alemania importa grandes cantidades de carne, de aves, productos lácteos como queso y pescado como marisco, salmón, atún. Todos estos productos se importan bastante en Alemania. Y hay otros que son un poco más, digamos, algunos de ustedes pueden estar en ese sector, el cacao y los derivados del cacao. Se importa muchísimo cacao, por supuesto, para la industria chocolatera Alemania y café. El café principalmente de Brasil, de Vietnam y de Colombia y los granos y cereales. Hay mucha importación de cereales como trigo y arroz, también vino y bebidas no alcohólicas como por ejemplo los zumos de fruta, las pulpas de fruta que vienen especialmente de África Occidental. Entonces, esto es simplemente para tener una idea pues muy general de qué es lo que está importando Alemania. Algunos ejemplos, porque pienso que es algo que en este momento tiene muchísima demanda en el mercado alemán y europeo en general. El tema de cacao, por ejemplo. Las importaciones de cacao en los últimos años han ido incrementando y de pronto algunos de ustedes lo saben, el precio del cacao viene aumentando vertiginosamente en los últimos 2 años. En 2022 Alemania estaba importando cacao en grano principalmente de Costa de Marfil y de Países Bajos. Digamos que Países Bajos aparecen en estas estadísticas porque la gran mayoría del cacao que importa Alemania, por supuesto no es que Países Bajos produzca cacao, sino que la gran mayoría de granos que que entran a Europa entran a través de Países Bajos. Entonces en las estadísticas se puede ver que viene de Holanda, pero los principales productores y los principales exportadores de cacao a Alemania son Costa de Marfil, Ghana y Ecuador. Y hay muchísima apertura y hay disponibilidad de cacao en otros países que podría ser exportada a Alemania, porque en este momento la situación del cacao está bastante complicada. El año pasado se importaron 435.000 toneladas de cacao, un poco menos que entre 2022 y 2023 porque los precios han venido subiendo mucho. De estos 435.000 toneladas, casi el 4% viene de Ecuador, pero también hay otros países como por ejemplo Colombia, todos conocemos República Dominicana, son países que tienen vocación exportadora de cacao y que vienen exportando bastante al mercado alemán y que yo creo que en los próximos años va a haber una demanda altísima de cacao en este mercado y en Europa en general, entonces creo que es una gran oportunidad. Ustedes pueden ver acá cómo han venido creciendo los precios de importación en los últimos años, en los últimos 2 años. El precio ha subido de verdad de una manera impresionante, sobre todo porque no hay disponibilidad de cacao en Ghana y en Costa de Marfil.
y eso hace que los países de las Américas que producen cacao tengan una gran oportunidad de exportar cacao a este mercado. Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana, en general Centroamérica, hay muchísima oportunidad en este sector en este momento y yo creo que en los próximos años. Por ejemplo, el sector cosmético, ingredientes para cosméticos. Alemania es el mayor mercado europeo de cosméticos, está valorado en 14.300 millones de euros hasta 2022 y viene creciendo muchísimo. En Alemania, el uso de ingredientes cosméticos naturales está creciendo de manera impresionante. Se importan muchísimos aceites vegetales, lo que representa, digamos, una gran oportunidad para el tema de los cosméticos. Y en términos de tendencias, pues digamos que los consumidores están buscando opciones de cosméticos más naturales, con aceites que sean de origen vegetal, de origen natural, que dejen de usar tantos químicos. Las certificaciones en el tema cosmético también vienen incrementando. Y pues claro que el casi 60% de las importaciones de estos productos vienen de otros países europeos y el 36% de países en vías de desarrollo. Entonces también hay una gran oportunidad para, por ejemplo, los productos amazónicos, todos los aceites y los ingredientes en general que vienen de estos países y que pueden suplir esta demanda que hay en este momento en el mercado. Y los aceites esenciales también han subido muchísimo. Casi todos vienen de países como China, Indonesia, India y Australia, y también hay una oportunidad importante, aunque también es cierto que la Unión Europea ha venido estableciendo una serie de regulaciones para los aceites esenciales por términos de alergenos en la piel. Entonces, es importante, pero también hay que estar muy al tanto de lo que está pasando con las regulaciones acá para no llevarse ningún tipo de sorpresas. Ahora, digamos que un poco para irnos más hacia el tema de qué es lo que está pasando en el mercado en este momento en términos de regulaciones. Muchos de ustedes de pronto han oído sobre las regulaciones que está estableciendo Alemania y la Unión Europea en general en el tema de sostenibilidad. Entonces, hay una ley que ustedes seguramente la han escuchado, es la ley de debida diligencia, que fue en primera instancia propuesta y establecida por Alemania y hoy en día, digamos que la Unión Europea también adoptó una ley de cadena de suministro un poco más amplia para el resto de la Unión Europea. Entonces, esto lo que quiere decir es que las empresas deben garantizar el cumplimiento de las normas medioambientales y de derechos humanos en la cadena de suministro. Lo que quiere decir que las empresas tienen que, esto aplica principalmente para las empresas aquí en Europa y en Alemania específicamente, que deben garantizar que sus proveedores cumplan con las normas medioambientales y de derechos humanos en el país en el que están. Entonces, ustedes pueden preguntarse, bueno, pero eso cómo me afecta a mí. Y afecta en el sentido en el que estas empresas grandes que están aquí en Alemania y en Europa en general tienen que garantizar que toda la cadena de suministro con la que trabajan está, digamos, manejada de manera transparente. Entonces, esa es la razón por la que a ustedes esto, digamos, que les afecta también y es porque tienen que garantizarle que a las empresas aquí toda esta cadena esté, digamos, protegida desde ese punto de vista. Y creo que algunos de ustedes de pronto han escuchado recientemente, han salido nuevas leyes, el tema de deforestación, la ley de deforestación aquí en Alemania, que aplica para algunos sectores, principalmente para caucho, para madera, cacao y café. Y es una regulación que busca evitar que los productos que entran a la Unión Europea en esos subsectores vengan de tierras que hayan sido deforestadas para sembrar estos productos. Entonces hay toda una ley que se está implementando, de hecho entraba en vigor en enero del próximo año y la aplazaron por un año para darle tiempo a los proveedores para que puedan acatar
la reglamentación, pero dice que los proveedores tienen que demostrar que esas tierras en donde se están sembrando estos productos no han sido, digamos, víctimas, por decirlo de alguna forma, de deforestación de bosques primarios. Entonces, esa es otra de las regulaciones que está siendo, digamos, muy importante en este momento y que hay que tenerla en cuenta si ustedes están en alguno de esos sectores para entrar al mercado alemán. Obviamente que estas regulaciones pues aumentan los costes operativos, especialmente para pymes. Entonces es importante que si ustedes están considerando entrar a este mercado, que lo tengan muy claro antes digamos, de empezar ese proceso de exportación. La Unión Europea está sumamente digamos, enfocada en temas de sostenibilidad. Están muy enfocados en el tema de trazabilidad, están muy enfocados en el tema de sostenibilidad. Los consumidores aquí están pidiendo un abastecimiento más ético, quieren saber de dónde vienen sus productos, quién los está produciendo, bajo qué condiciones, digamos, éticas, humanas y ambientales se están produciendo esos productos que entran a este mercado. Entonces, esto lo que va a hacer es que las relaciones con los proveedores que se hagan entre, pues, digamos, el comprador, el importador aquí en Alemania y en Europa sea mucho más cercana con los proveedores que están en estos orígenes para que se cumplan las normas éticas. Entonces, digamos que la selección de proveedores se va a volver cada vez mucho más enfocada en que estas reglas se cumplan. Digamos que es como les explicaba desde el principio, hay toda una cadena que va desde el cumplimiento de la norma del mercado, de la Unión Europea como tal, que va a pasar o que pasa después por estas certificaciones que piden los compradores, pero que en última instancia también va mucho alrededor de este tema de sostenibilidad, de este tema ético, de si los productores en los países de origen están, digamos, respetando ciertas leyes y ciertos estándares de sostenibilidad, porque al final es una demanda de los consumidores y es la manera en cómo pues las marcas aquí, digamos, venden sus productos y es garantizarle al consumidor que estos productos pues tienen un origen responsable. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante en este momento en el mercado que creo que lo deben tener en cuenta ustedes. Em, y digamos que un tema muy importante en este mercado es el tema orgánico. Alemania sigue siendo un mercado muy interesante para el tema orgánico. Es cierto que la demanda de productos orgánicos y digamos que el sector orgánico en general está enfrentando una serie de desafíos. Hay muchas empresas que dicen, bueno, a mí no me conviene producir orgánico porque el costo de producir orgánico es muy alto, la certificación es muy alta versus a los precios a los que me compran el producto en el mercado europeo o en el mercado alemán, pero sin duda Alemania pues sigue siendo un consumidor muy importante de alimentos y bebidas orgánicas. Ustedes lo pueden ver en esta estadística que pues de todas maneras, digamos que el tema ha venido subiendo, o sea, subió mucho de 2018 a 2019 el gasto en productos orgánicos que como ustedes lo pueden ver, pues es, digamos, en el tema de alimentación es muy, muy fuerte en Alemania. Creció mucho de 2018 a 2021 y en los últimos años ha venido bajando un poco, pero digamos que se mantiene muy estable. En 2023 pues el mercado orgánico, el volumen del mercado orgánico de alimentos orgánicos alcanzó 16.000 millones de euros en ventas al por menor, en tiendas de alimentos naturales y en otro tipo de comercios. Y pues el crecimiento del gasto en estos productos se debió principalmente al aumento de los precios, aunque pues el tema de la demanda sigue siendo positivo, es lo que les digo. O sea, los precios aumentan, pero en general en Alemania el tema orgánico sigue manteniéndose relativamente estable, como lo pueden ver. Y por supuesto que durante la pandemia del COVID,
el mercado orgánico experimentó un crecimiento súper fuerte porque la gente acá estaba, digamos, muy interesada en alimentarse mejor, en comprar productos orgánicos, pero obviamente empezó, digamos, a bajar o a mantenerse un poco estable a causa de, pues, temas políticos y económicos que ustedes saben que han venido pasando en Europa, el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, los retos económicos, la inflación. Entonces, digamos que en el tema orgánico sigue siendo muy importante y sigue siendo un mercado que se mueve muchísimo con un poco digamos, de crecimiento constante. Y pues lo que les digo, las ganancias del mercado se han mantenido en gran medida y pues se volvieron a expandir en 2023. Entonces, esto es un tema que creo que es muy importante en Alemania específicamente, el tema orgánico, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, alguna información de mercado que les dejo acá. Nosotros tenemos bastante información de mercado. Nuestro homólogo en Holanda, el CBI, también tiene muchísima información muy interesante sobre el mercado. El ITC y por supuesto el European Union Export Help Desk tiene muchísima información sobre obstáculos al comercio, requerimientos, cuotas, estadísticas. Hay muchísima información a la que ustedes pueden acceder para entender lo que está pasando en este momento en el mercado en Alemania. Espero que la información haya sido de utilidad para ustedes. Es un universo grandísimo. Son muchos tipos de productos, servicios, bienes. Hay una regulación enorme, pero creo que esto les da de pronto una idea de lo que está pasando en Alemania en este momento y creo que les puede, la información que está en la presentación, algunos links les pueden ayudar un poco a entender cómo navegar mejor este mercado. Entonces, aquí les dejo mis datos, este es mi correo. Si están interesados en contactarse con nosotros para ser parte de nuestro programa, con mucho gusto podemos intercambiar alguna información. Y bueno, si hay preguntas, aquí estoy muy atenta. Muchas gracias. Paula, muchísimas gracias por tu exposición. Muchas palabras de halago en el chat, que fuiste clarísima, qué grado de precisión, qué cuánto conocimiento. Así que es un placer que te estés sumando a este ciclo de COMEX con Destino Europa. Y sí, hay muchas consultas. Ujú, Vamos a empezar por las más generales, que son, primero, vos mencionaste que este programa tiene como destinatario empresas de determinados países, creo que mencionaste 4 o 5. Entonces, la consulta es si aquellos países de Latinoamérica que no están mencionados, si existe la posibilidad de que se incluyan a futuro. Esa es una consulta y en segundo lugar, preguntan si esta participación tiene algún tipo de costo. Y en tercer lugar, también vinculado al programa, vos mencionaste que los destinatarios son pymes. ¿Qué criterio utilizan para definir pymes? ¿Si el de número de empleados o el monto de facturación? Bueno, esas tres consultas para hacer una primera ronda en relación al programa de de IPD. IPD. Perfecto. Los países en este momento están limitados y la decisión de nuevos países para abrir al IPD la toma el ministerio aquí en Alemania. Entonces, nosotros siempre recibimos solicitudes en caso de que ustedes quieran que sus países entren a ser parte de IPD y tienen que pasar por un proceso de decisión por parte del ministerio. En temas de costos, la participación en el IPD es gratuita porque estamos financiados por el ministerio en Alemania, entonces no tiene ningún costo, pero las empresas tienen que garantizar que pueden participar en los eventos que organiza IPD, que son principalmente ferias de negocio. Le pedimos a las empresas que participen con nosotros en una feria de negocios al año durante 3 años. Y la participación en las ferias sí la tienen que asumir las empresas, es decir, su tiquete y su alojamiento. La exposición y todos los servicios que ofrecemos en la feria los cubre el IPD.
Bien, ¿Había perfecto. una tercera pregunta? El tamaño de las empresas, El tamaño de las de empresas. pyme. Nosotros analizamos a las empresas según el criterio de la Unión Europea. Entonces tienen que ser pymes calificadas como pymes en términos de empleados, pero nosotros analizamos caso por caso. Entonces, si ustedes creen que la empresa está preparada para la exportación, tiene un producto que tiene demanda, tienen suficientes capacidades de producción y ya, digamos, se sienten preparados para entrar a este mercado, simplemente envíenme un correo y yo hago el filtro de qué empresas pueden o qué empresas no pueden hacer parte del programa. Digamos que los requisitos son estrictos, pero también miramos caso a caso. Bien, ¿una cooperativa se puede sumar? Una de las consultas era eso, que era una cooperativa si se podían sumar siendo Una cooperativa. cooperativa se puede sumar. Tenemos varias cooperativas en el programa. Bien, otra consulta es, ¿qué tan crítico es no conocer el idioma alemán para exportar a dicho mercado? ¿Es suficiente con un nivel de inglés profesional o muy avanzado o necesariamente, bueno, no sé si necesariamente, pero realmente agrega un valor el hecho de saber alemán? Para nada, pienso que es un mercado que está bastante abierto al tema de inglés cuando se trata de un tema de negociaciones. Creo que sí es importante hablar inglés, pero creo que el idioma alemán en este tema no juega un papel muy importante. Bien, después, bueno, te voy a hacer estas preguntas que son un tanto específicas de productos en concreto, que no solemos hacerlo porque, bueno, tratamos de que las preguntas sean, digamos, útiles para todos, pero dado que sos experta en alimentos, eh, Ujú. ahí junté varios productos que la gente fue preguntando, ¿tiene este producto potencial en el mercado alemán? Bueno, mencionaron biocarbón, tilapia, que es un pescado de agua dulce, y aceite de petit grain. Tilapia, pienso que sí puede haber interés. Nosotros hace poco abrimos el último sector de IPD que es pesca y acuacultura sostenible Ok, y hay algunas empresas que están en este sector, entonces creo que puede ser biocarbón. Tengo que ser honesta también porque el universo de alimentos es tan grande que no les puedo responder absolutamente de todo. No sé, no lo conozco, no te puedo responder si es un sector que tenga, sí. tenga potencial. Bien. Si podrías mencionar las principales certificaciones con las que deben cumplir los vinos y otras bebidas alcohólicas, pero en general preguntaron por vinos para ingresar al mercado alemán. Bueno, en términos generales, todo lo que tiene que ver con alimentación, la certificación básica debería ser al menos unas buenas prácticas de manufactura en la planta de procesamiento, pero de ahí en adelante, HACCP es muy importante y de ahí en adelante ya estaríamos hablando de BRC y FSCC 22000. Y pues en este mercado hay, como les explicaba al final, hay mucha demanda por el producto orgánico y mucho vino que entra a Alemania está certificado orgánico. Entonces, eso puede ser, digamos que desde el punto de vista legal, estas son las certificaciones y desde el punto de vista de consumidor podría ser orgánico. Bien. Dice, muchas gracias, Diego Díez, muchas gracias Paula por tu presentación. Tengo una pregunta, ya que ustedes brindan todo apoyo a empresas pymes para exportar a Alemania. em, Dice, una vez concretado el contacto, ustedes continúan con la guía y el asesoramiento final. Menciono esto por el riesgo que existe al momento de concretar negocios. O sea, Sí, ustedes llegan hasta la definitivamente. instancia de ponerlos en contactos y en ese caso le dan seguimiento a la negociación. Esa sería la Sí. consulta. Exacto, nosotros estamos en todo el proceso en todo el proceso de
no de negociación, pero sí en el proceso de contacto con el importador y hacemos todo el seguimiento con los importadores para que los negocios se puedan cerrar. Es un programa de 3 años, entonces no es simplemente un tema inmediato, sino que trabajamos con las empresas durante 3 años para que puedan cerrar esos negocios y que las relaciones con los compradores sean sostenibles. Entonces, sí, nosotros estamos en todo el proceso de seguimiento. Bien, consultan si los productos halal tienen demanda en el mercado alemán. Definitivamente, sí. Y Bien, hay mucha demanda porque en Alemania, digamos, hay comunidades migrantes muy importantes que tienen un gran peso en la economía que demandan productos halal. Entonces, hay un potencial interesante y conozco muchas empresas que están exportando a Alemania que están certificadas halal. bien. Después consultan, bueno, vos ya compartiste los links, pero un buscador de las principales ferias y ruedas de negocios en Alemania. Creo que con las herramientas que vos compartiste podrían sacar información. Eh, Definitivamente. mm, Así que bueno, eso recuerden que les vamos a estar compartiendo la presentación de Paula, donde van a poder ver ese material y también sus datos de contacto. Ahí desde ya muchos están pidiendo tu mail, Paula, así que ahí va a tener esa información. Y preguntan también el tema de la exportación de servicios. Ujú, Sobre todo lo que es software tipo ERP y control de suministros. ujú. Si tiene potencial, si está en crecimiento, cuáles son los requisitos para ingresar al mercado alemán. Entiendo que no demasiados porque, bueno, es un servicio en definitiva, pero sí que nos puedas contar cómo ves vos, o sea, la posibilidad de exportar este tipo de software desde América Latina hacia Alemania. Y si conoces o podés darnos alguna cámara de software conocida allí en Alemania para que esta persona entre en contacto. Definitivamente hay una demanda muy interesante. Nosotros acabamos de abrir nuestro sector de IT outsourcing. Ujú. Entonces, hay mucha demanda en efecto. Todavía no tenemos, nuestro programa todavía no está en las Américas para este sector, está solamente en otras regiones del mundo, pero creo que hay mucha demanda. En la página del Import Promotion Desk hay bastante información sobre los requisitos, la demanda, lo que está pasando en este momento. Y en la página del Import Promotion Desk está la información de mi colega que maneja el sector de IT outsourcing. Yo les recomiendo que si están interesados en conocer más información sobre este tema, se contacten con él. Él también les puede dar mayor información de lo que está pasando en el sector en este momento y en las páginas hay muchísima información sobre tendencias. Bien, acá hay una consulta sobre, que bueno, esa me atrevo a responderla yo, dice, la embajada alemana en cada país puede brindar más información sobre algunos productores que le interesa exportar allá. Eso desde ya las embajadas de todos nuestros países, y la alemana en este caso de la consulta en concreto, tienen secciones comerciales en donde ustedes se pueden acercar y ellos los ayudan a la búsqueda de potenciales importadores de sus productos al mercado alemán, en caso de que vayan a la embajada alemana en sus países o si están en la Alemania, en la embajada de sus países en Alemania. Esto desde ya es totalmente gratuito porque recuerden que las embajadas son las representaciones de los estados en el exterior. Así que bien, después hay muchas consultas de productos súper innovadores, que entiendo que desde ya, Pau, vas a decir que tienen potencial. Por ejemplo, aquí alguien consulta por productos de cuidado bucal sostenible, por ejemplo, cepillos de bambú, kit dental para aerolíneas y hoteles, todo sustentable o sostenible, Sí, definitivamente sí, potencial. definitivamente interesante. Claro, también tienen que, yo los invito siempre a que piensen desde el punto de vista de este mercado, de quién se abastece para este tipo de productos y muchas veces
hay productos que ya se producen en Europa o que ya se producen en países un poco más cercanos y la logística de importar esto desde América Latina es bastante costosa y bastante complicada. Entonces, hay mucha demanda, pero también hay producción de ciertos productos acá en Europa o en los países vecinos. Entonces, hay que mirarlo todo un poco con lupa, pero en general, en términos generales, todos los productos que son sostenibles de más de un uso, temas orgánicos, en general, tienen muchísima demanda en este mercado. O sea, el consumidor demanda ese tipo de productos. Bien. Y por última, hacen referencia al programa de IPD, si podrías repetir los países incluidos y si pudieras indicar la diferencia de los productos orgánicos y biodinámicos, Eh, y cuál es el financiamiento y por cuánto tiempo es otorgado. Vale. Son Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Estos son los cuatro países que están en este momento en el IPD. El financiamiento o el apoyo se otorga por 3 años. Ese es el tiempo que dura el programa. La Ujú. diferencia entre productos biodinámicos y productos orgánicos. Los productos biodinámicos o regenerativos son también productos orgánicos, pero que tienen una certificación adicional, que normalmente es la certificación aquí en Europa, es la certificación Demeter. Es una certificación que funciona en Alemania específicamente y es una certificación que certifica a los productores que tienen agricultura regenerativa y es, digamos, una certificación adicional a la certificación orgánica que va mucho más profunda en términos de regeneración de tierra. Entonces les recomiendo que vayan a la página de Demeter y ahí pueden encontrar toda la información sobre cómo se obtiene la certificación Demeter y qué hay que hacer para lograrlo. Es una certificación que es, digamos, con un nivel de complejidad un poco más avanzado que el de la certificación orgánica. Perfecto. Bueno, Paula, te agradecemos muchísimo. Un honor que hayas estado con nosotros. Aprendimos mucho, mucho del mercado alemán. Déjenme compartirles nuevamente la pantalla. Así les reitero dónde ustedes pueden volver a ver la exposición de Paula. Seguramente más de uno va a querer hacerlo porque dio muchísima información que es de utilidad para los distintos sectores. En esta sección y a través de ese código QR pueden revivir cada una de las grabaciones. Como les digo siempre, también se las enviamos diariamente al mail con el cual se inscribieron. Chequen el mail de no deseados. Ahí van a encontrar en el envío que vamos a hacer el día de hoy la presentación de Paula con los datos de contacto, así que si consideran que su empresa puede aplicar al programa que ella coordina, con los requisitos que ya mencionó, desde ya la contactan. Em, Queremos contarles también que algo que venimos hablando, pero hoy que tenemos unos minutitos voy a dar un poquito más de detalles, que es la herramienta de anuncios de compra que tenemos en Conecta Américas. Como saben, nuestra plataforma tiene 750.000 usuarios aproximadamente registrados, que son proveedores y compradores de todo el mundo, no solo de América Latina y el Caribe, además de distintas agencias de promoción de exportaciones, cámaras, funcionarios gubernamentales, etcétera, etcétera, pero nuestro fuerte son las empresas. Entonces, accediendo a ese QR, ustedes van a ver los anuncios de compra publicados que nos hacen llegar los distintos compradores internacionales. Entonces, por ejemplo, si hay una empresa alemana que está buscando chocolate y que es parte de Conecta Américas y que nos contacta, nosotros cargamos ese anuncio de compra, ustedes indicando el volumen que se necesita, algún precio de referencia, si el comprador está exigiendo algún tipo de certificación, etcétera, etcétera, para cuando necesite la mercadería. O sea, le damos toda la información que nos da el comprador a nosotros, ustedes pueden aplicar de manera gratuita y nosotros hacemos un filtro. O sea, si vemos que la empresa de ustedes realmente existe o está formalmente registrada en sus países y tienen la verificación de Conecta Américas, y si están realmente ofreciendo el producto que el comprador está pidiendo, los ponemos en contacto con ellos
y sí siguen desde ya la negociación entre privados. Pero bueno, esta es una herramienta que es muy interesante porque hay oportunidades de negocio concretas. em, y a la vez, si ustedes mismos tienen una necesidad de compra que nos la quieren hacer llegar, ahí escaneando ese QR tienen toda la información para completar el formulario que nos llega a nosotros para subir el anuncio de compra. Por otro lado, invitarlos nuevamente a que se sumen al canal de Red Pimex, que es nuestro canal de WhatsApp, en donde actualmente tenemos toda la información de Conecta Américas. Y acá tenemos, bueno, nuevamente la plataforma Integra, que la dimos en la sesión anterior, por si lo quieren escanear otra vez. Pero bueno, esto de Red Pimex es interesante porque además de los newsletters del newsletter de Conecta Américas, pueden recibir más práctico en el celular la información de las capacitaciones que estamos organizando, de eventos de matchmaking. Cuando haya alguna capacitación de Integra, también las estaremos comunicando ahí. Y bueno, invitarlos a la sesión de mañana, a las sesiones de mañana, que son, como siempre, dos. Se accede con el mismo link. Una va a ser la primera sesión, va a estar dictada por un experto en propiedad intelectual de la International Chamber of Commerce. Va a ser sobre estrategias de protección de la propiedad intelectual en Europa, que creo que es un tema sumamente interesante, sobre todo para determinados sectores económico-productivos. Sobre todo los que tienen gran inversión en I+D, que bueno, el tema de la propiedad intelectual es un tema no menor. Y en nuestro ciclo país vamos a estar conociendo más sobre el Reino Unido, con dos representantes diplomáticas del gobierno británico aquí en Argentina. Pero desde ya la charla es regional y aplicable a todos los países. Muchas gracias a todos. Pau, te dejo las últimas palabras. Por mi parte, nos vemos mañana y dejo que cierres, Paula, para que te despidas de tu audiencia que tanto te halagó. Muchísimas gracias a todos. Espero que la información haya sido útil y fue un gusto haber compartido con ustedes esta hora y gracias, María Florencia, por la invitación. Un gusto, como siempre, poder colaborar. Que tengan un buen día a todos. Hasta luego. Gracias, hasta mañana.